Buenas tardes, es las 17 horas. Hoy es 8 de junio de 2023. Ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 92-2018, incidente 41. Proceso seguido a Osías Ramírez Gamarra. Por lavado de activos en agravio del Estado. Grabamos la audiencia, por favor registren su asistencia el Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado. Quien habla, Jorge Armando Vargas Sueldo, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Superdenominación. Señalando como domicilio procesal en Girón Santa Rosa de Esmiro Quesada, 260, tercer piso, Cercado de Lima, y señalando como correo institucional jorvargas@mpfn.gov.p. Gracias. La defensa. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor representante Buenas tardes. público. Como abogada del señor Osías Ramírez Gamarra, la doctora Lady Marina Reaño Álvarez, con registro CAL 9857, casilla electrónica 104134 en el presente proceso, y los correos electrónicos que se han consignado en el apersonamiento, y también el número telefónico 95 89 88 606. Gracias. ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Con la disculpa del caso, tengo una falla técnica, no puedo prender mi cámara. Le saluda el especialista de audiencias, el doctor Yair José Salinas Flores, para esta audiencia de tutela de derechos, expediente 92-2018, incidente 41. Doctor, debo de darle cuenta que ha ingresado un escrito por parte del Ministerio Público, en este caso con número de ingreso 17400-2023, ha ingresado un escrito por parte del Ministerio Público donde en su mía señala adjunto nuevos elementos de convicción. Debo de señalar, doctor, que el documento ya ha sido remitido en horas de la tarde a la defensa técnica. Muchas gracias. Gracias. Es un escrito presentado por el Ministerio Público en folio 56. Así es, doctor. Señor fiscal, es para que sea valorado, dice, en su oportunidad. Así es, señor magistrado, en la medida que la peticionante, la abogada Lady Reaño, nos cita a una audiencia de tutela de derechos, por lo que este despacho ha previsto y ha considerado también en poder presentar estas documentaciones que va a servir para nuestra argumentación también. Ya, entonces dispone, téngase presente, agréguese los antecedentes, se realizará en su oportunidad y a conocimiento de la defensa técnica. Doctora Reaño, me indica que ya le han enviado esta documentación. Esa documentación justamente me acaban de dar cuenta en estos momentos, al momento de iniciar esta audiencia, y acabo de visualizar en estos momentos. Correcto. ¿Puede usted oralizar su requerimiento, doctora? Señor magistrado, recurrimos a su digno despacho en atención al artículo 71, inciso 4 de nuestro nuevo Código Procesal Penal, en el cual se establece la figura jurídica de la tutela de derechos. La tutela de derechos en atención a la presente investigación recaída en la carpeta fiscal 16-2014, puesto que está existiendo una evidente vulneración al derecho de defensa. Específicamente, solicitamos que se dicten las medidas de corrección y protección establecidas en el artículo 71 respecto a la afectación de los derechos que
que se están afectando y se resuelva respecto a la entrega totalidad de las copias digitales solicitadas al despacho del Ministerio Público en el plazo, a la brevedad posible, en el plazo de los 8 días hábiles, conforme a los fundamentos que paso a detallar. Con fecha 26 de abril, señor magistrado, nos apersonamos de manera virtual al correo institucional de la primera supra de lavado @gmail.com, perteneciente a la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos, señalando como domicilio procesal casilla electrónica y también indicando la solicitud de copias de la carpeta fiscal. Con fecha 26 de abril, me apersoné al despacho del señor fiscal William Salazar Reque, el que me atendió su asistente, y me indicó de forma verbal quién iba a proveer su escrito para el día subsiguiente, es decir, que me personara el día viernes para que me pudiera yo obtener dichas copias digitales de la carpeta fiscal, puesto que él me señaló de que precise, ¿no? Le precise si es que me refería a copias simples o copias digitales. Le especifiqué que eran copias digitales y me dijo que me apersone el día siguiente. Posterior a ello, el día 27, nuevamente me apersoné y, sin embargo, verificamos que ya había una disposición de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en el delito de lavado de activos del segundo despacho, en la cual estaba firmada por el doctor Reque, encargado, y señalaba declarar inadmisible lo solicitado por la letrada Lady Marina Reaño Álvarez por lo señalado en el considerando 2.4 de la presente providencia fiscal, otorgándonos el plazo de 3 días hábiles para cumplir con adjuntar el documento de pago, solicitándonos un pago de las tasas por acceder a las copias simples. Es así que el día 27 de abril, nuevamente, tras ver esa disposición, me apersoné de manera presencial a la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa y la señorita encargada, asistente, me señaló que tenía que pagar la suma de 7.580, sumado a ello el monto de 100 soles correspondientes al índice por la carpeta principal. Únicamente esto correspondía a los tomos de la carpeta principal, que con fecha 2 de mayo del 2023, después de la negatividad de acceder al pedido por parte del representante del Ministerio Público y su obstrucción al acceso a poder tener copias de la carpeta fiscal, nuevamente presenté de manera reiterativa una solicitud de copias digitales de la carpeta fiscal y carpetas auxiliares, pero haciendo una fundamentación jurídica, minuciosa, respecto a la normativa, señor magistrado, que ampara este pedido, puesto que ya vemos de que existe normativa correspondiente que se ha pronunciado, ya tenemos pronunciamientos también de las salas penales especializadas en la cual eximen de pago de las copias digitales para efectos de poder ejercer el derecho de defensa de los patrocinados. Es más, así también ahondamos en dicha solicitud del 2 de mayo en establecer la fundamentación respecto a lo establecido en el artículo 12 del texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya es que este esboza en que las solicitudes de información podrán responderse de manera virtual, ergo al solicitar copias escaneadas virtuales corresponden a la autoridad en atender la solicitud sin que genere costo alguno por parte de quien hace la solicitud de esta información que se consigna por medio virtual. También es importante destacar, señor magistrado, que en el artículo 44, inciso 8 del Decreto Supremo, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto señalan que en tanto incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están establecidos en el TUPA o que estando en el TUPA no han sido establecidos con la normatividad vigente, o que han sido derogados o que aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuestos en el artículo 53, 54 del texto único ordenado del Código Tributario, cuando corresponda. También se tiene que tener en cuenta, señor magistrado, que el principio de gratuidad de la administración pública se constituye un mecanismo de realización del principio de derecho de igualdad
establecido en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución Política. Del mismo modo, tenemos el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 24 regula el principio de gratuidad para el pago de tasas judiciales a todas aquellas personas que se les siguen un proceso penal. De modo alguno, que en atención a lo antes señalado, el texto único de procedimientos administrativos no regula el costo de lo indicado, por lo que se debería de expedir las copias de la forma solicitada sin la exigencia de ningún pago. Es así también que tenemos en ese escrito esbozado por el estudio jurídico, el cual represento, señaló también la normativa correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, Penal Especial, del expediente 0251-2021, donde también señala lo señalado que al no emitirse las copias digitales se estaría realizando una vulneración a la defensa formal. También señalamos jurisprudencia correspondiente a ello y tras haber presentado toda esa normatividad que ampara nuestra solicitud, recién se emitió una nueva disposición, la disposición del 18 de mayo. Recibimos el correo el 18 de mayo por parte de la primera fiscalía, en la cual está firmada por otra fiscal diferente a la del doctor Reque, una fiscal adjunta, en la cual señaló que se nos otorgaban las copias digitales, pero tras estos literales 2.4 y 2.5, que lo voy a leer literalmente, puesto que ahí emergen la vulneración a nuestro derecho de defensa. Sin embargo, es necesario indicar que en virtud de la falta de personal administrativo y a las circunstancias de no contar temporalmente con la capacidad logística necesaria, puesto que no solo contamos con una impresora multifuncional para todo el despacho fiscal, señalamos adicionalmente que la carpeta fiscal cuenta con más de 370 tomos y un aproximado de 2.000 tomos de carpetas auxiliares que hacen en un conjunto especial un aproximado de 400.000 folios, los cuales en todo momento se encuentran en total a disposición de las partes. Es importante indicar que, dado la naturaleza de lo solicitado y atendiendo a la cantidad y el volumen de la carpeta fiscal, así como al irrestricto respeto del derecho de defensa de los investigados, ese despacho atenderá lo requerido de acuerdo a los recursos con los que cuenta y expedirá copias digitalizadas en forma progresiva a fin de cumplir lo requerido, considerando las circunstancias expuestas en el 2.4, para lo cual se deberá asignar el personal administrativo de este despacho a efectos de proceder al escaneo de la carpeta y de los tomos de las carpetas auxiliares para iniciar la entrega de las copias digitales correspondientes a 20 tomos de carpeta principal por semana, a partir del 26 de mayo, a partir de las 11 a 12, para lo cual deberá personarse las instalaciones del despacho fiscal con algún soporte electrónico, dejándose constancia de la entrega todos los viernes. O sea, nos citaron para ir todos los viernes consecutivamente desde el viernes 26 de mayo por 20 tomos, consecutivamente a personarnos de manera presencial, originándonos esto una afectación al derecho de defensa, puesto que no podemos nosotros presentar ningún medio técnico de defensa ni realizar ningún acto de investigación, puesto que nos encontramos en una etapa de investigación. Es más, mañana tenemos una audiencia de este mismo proceso. Nosotros nos encontramos en un estado de indefensión en el cual no podemos realizar ningún acto de defensa y nuestro estudio jurídico se encuentra en la ciudad de Trujillo. Nos exigen que vengamos todos los viernes, señor magistrado, a poder recabar con un medio magnético, de soporte magnético, cada 20 tomes todas las semanas, lo cual es una vulneración al derecho de defensa, es una vulneración al debido proceso y
es una flagrancia también a nuestra constitución política. Nuestra constitución política ampara sobre todo el derecho de defensa. Si nosotros hacemos una ponderación de bienes jurídicos, no podemos señalar que por un tema de carga o de logística no se puede privar al justiciable de su derecho a acceder a una justicia eficaz, a una justicia idónea. Estaríamos nosotros siendo partícipes de un proceso irregular en el cual se estaría vulnerando el debido proceso, por lo cual estaríamos cometiendo actos de flagrante vulneración y actos arbitrarios en esta investigación. Es así que de lo mencionado de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos, se puede deducir que aproximadamente nos entregarán las copias digitales de la carpeta fiscal en 6 meses, señor magistrado. En 6 o 8 meses tendremos aproximadamente la carpeta fiscal. ¿Será ese un plazo razonable cuando tenemos una investigación que está discutiéndose su ampliación o no? Se ha cambiado la defensa técnica, puesto que la defensa técnica tenida anteriormente no ha sido la idónea, no ha puesto medios, no ha planteado ningún medio técnico de defensa. Debido a ello es que mi cliente se le han realizado los diferentes allanamientos que se le han realizado, medidas cautelares que no debieron haber pasado. Él va a seguir en una vulneración a su derecho de defensa simplemente porque el Ministerio Público no desea entregarle la totalidad de las carpetas fiscales para que puedan ejercer su derecho de defensa como corresponde, conforme a ley. Esperan que se concluya nuevamente el plazo de investigación sin él poder ejercitar ningún medio técnico de defensa idóneo. Se está vulnerando efectivamente el derecho de defensa y es así que en la resolución emitida recientemente tenemos que han fijado fecha de audiencia para mañana respecto a la ampliación del plazo de la investigación preparatoria. Y nosotros, pues, nos encontramos en un flagrante estado de indefensión. Sin embargo, recurrimos a sosteniendo lo anteriormente dicho, nos encontramos en un estado de desigualdad de armas, sin obtener las copias digitales en su totalidad. Ya he señalado, señor magistrado, de que existe una flagrante vulneración al inciso 39, al artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución, también al inciso 39, al artículo 139, inciso 14 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho de defensa. Creo que usted es un juez de garantías y sostenemos que va a amparar nuestra solicitud, que es que nosotros exigimos que a través de esta tutela de derechos se pueda lograr la obtención de la totalidad de la carpeta fiscal a la brevedad posible, en un plazo razonable, en un plazo en el cual nos permita a nosotros ejercitar nuestro derecho de defensa y encontrarnos en igualdad de armas con el representante del Ministerio Público. Solicitamos que se genere un debido proceso en este estadio que nos encontramos, para así poder hacer ver que nos encontramos en un proceso en el cual se están respetando las garantías mínimas, por lo cual solicitamos a su despacho declare fundada nuestra tutela de derechos y se indique al representante del Ministerio Público nos otorgue las copias digitales en el plazo de 8 días hábiles para poder ejercitar nuestros medios técnicos de defensas correspondientes de todas las actuaciones procesales que tenemos pendientes. De todas las actuaciones procesales que tenemos pendientes. Gracias. El Ministerio Público. Bien, señor juez, habiendo escuchado los argumentos de la defensa técnica del investigado Osías Ramírez Prado, solicita este despacho
que se declare infundado el pedido de tutela de derechos solicitado, atendiendo a los siguientes argumentos. En primer lugar, señor magistrado, tenemos que la defensa técnica que hoy peticiona esta tutela de derechos se apersona a la presente investigación el día 25 de abril de 2023. Esto ya desde aproximadamente un mes de dicho apersonamiento. Lo cierto es, señor magistrado, que la presente tutela de derechos, en esta presente tutela de derechos, no se discute si se deben pagar o no por las copias digitalizadas, como se ha hecho ya una costumbre por parte de los abogados defensores en diversas tutelas de derecho. Sino que en esta oportunidad, señor juez, se discute la modalidad que este despacho ha implementado para poder hacer la entrega de la carpeta fiscal 16-2014. Señalando que estas deben ser entregadas en el plazo de 8 días hábiles. Así lo ha planteado. Lo cual este despacho, señor juez, desde cualquier punto de vista, lo considera desproporcionado. Lo cierto, señor juez, es que este despacho puso a conocimiento de la citada defensa que la carpeta fiscal contaba en su momento con 370 tomos y un aproximado de 2.000 tomos en carpetas auxiliares, que hacen un total de más de 4.000 folios en dicha carpeta. Esto mediante la Providencia Fiscal 24/2023, también adjunto al requerimiento. Adicionalmente, se indicó que tales copias serían remitidas progresivamente fijando la entrega por día, siendo que el primer día de entrega... ¿Todo esto ya se encuentra digitalizado sí, o no? Señor magistrado, si pudiera yo continuar, porque también forma parte de mi alegación justamente en la condición en que se encuentra esta carpeta. Adelante. Sí. Adicionalmente, se indicó que tales copias serían remitidas progresivamente, fijando un día para poder hacerse la entrega de los mismos, el cual ha empezado el día 26, ha continuado con el día 2 de junio, los cuales se constan, señor magistrado, en las entregas de copias que también se adjunta en el escrito del Ministerio Público. Debe señalar que esta forma de entrega, señor magistrado, de copias digitalizadas implementada por este despacho, en su momento no fue observada por la defensa técnica. Es el día de hoy, ya con el requerimiento, que nos hemos dado con la sorpresa que a la defensa técnica observa el modo y forma que se le está entregando las copias. Pero, señor juez, un suceso que sí llama la atención por parte de este despacho, por los cuales no estamos de acuerdo con la presente petición, es que la abogada Lady Reaño, como ya se ha señalado, se ha personado el día 25 de abril de este año, sostiene una defensa conjunta con el abogado León Alba, pues a este último en ningún momento se le ha subrogado. Es decir, que exista a la fecha, señor juez, un grupo de 2 abogados que velan por los intereses del imputado Osías Ramírez Gamarra. Cabe indicar, señor juez, que el abogado Eduardo León Alba ha sido hasta mayo de este año, la defensa técnica de Rever Joaquín Ramírez Gamarra y otros, incluso haciendo actividad procesal a favor de primero de los citados, todo ello conforme a las actas de lectura y entrega de copias y la Providencia Fiscal 27 de 2023, de fecha 18 de mayo de 2023, y solicitudes de entrega de copias, señor magistrado, que también están dentro del escrito que ha proporcionado en el día este despacho fiscal. Señor magistrado, lo que se puede colegir en estos momentos como conclusiones es que, primero, se trata de una defensa conjunta, en la cual la abogada Lady Reaño, conjuntamente con el abogado León Alba,
vienen ejerciendo defensa del señor Osías Ramírez. Segundo, que la abogada Reaño tiene actuados de la carpeta fiscal que han sido entregadas con anterioridad. ¿Por qué se dice esto, señor magistrado? Porque el abogado León Alba ha solicitado copias y se le ha estado entregando copias al abogado, no solamente por intermedio de su patrocinio por parte del señor Osías Ramírez, sino que también ha obtenido copias cuando ha solicitado por sus otros patrocinados. En este caso, el señor Reber Joaquín Ramírez y otros. Es decir, señor juez, que el abogado y la señorita abogada que se encuentra en esta audiencia tienen actuados de la carpeta fiscal. Y no solamente con anterioridad a su ingreso como abogado del señor Osías, sino que el día 26 de junio y el 25 de mayo y el 2 de junio se le ha estado entregando copias de la carpeta fiscal hasta 40 tomos. Y como tercera conclusión, señor juez, es que no se le ha denegado la entrega de los actuados de la carpeta 16. Por tanto, no habría una afectación concreta, señor magistrado, si hacemos un recorrido con respecto a los fundamentos del Acuerdo Plenario 4/2010, en la cual que este mecanismo de tutela de los derechos del imputado se accederá siempre y cuando existe una vulneración concreta a la afectación del derecho que dice ser vulnerado. Ahora bien, debe preguntarnos, señor magistrado, si la documentación que tendría la abogada Reaño resulta suficiente o no para la preparación de la defensa técnica del imputado Osías Ramírez Gamarra, o si esta información va a ser suficiente para prepararse en una audiencia que dice tener la abogada el día de mañana por una prórroga de plazo. Y nosotros entendemos que sí, señor juez, porque no es que... Perdón, doctor Vargas, a ver un momento. Parece un enlace de gerencia general. ¿De quién se trata, por favor? Señor magistrado, se ha logrado mi patrocinado. Estuve trabajando, no pude logarse a la hora de la audiencia. Es el señor Osías Rodríguez. ¿Su patrocinado? Sí, mi patrocinado, justamente. Está bien, no hay problema. Listo, mi estimado. Con ello está superado, no hay inconvenientes. Es una audiencia pública. Continúe usted, doctor Vargas, adelante. Sí. A ver, recapitulando, señor juez, cabe preguntarnos, señor magistrado, si esta documentación que tendría la abogada Reaño Álvarez resulta suficiente o no para la preparación de su defensa, o si esta información o esta documentación va a ser suficiente para prepararse en una audiencia de prórroga que dice tener el día de mañana la señorita abogada. Nosotros entendemos que sí es suficiente esta información, señor magistrado. Sin embargo, la defensa técnica dirá que no se le ha entregado actuados de la carpeta 16 o resulta insuficiente la documentación que tiene. Y lo cierto, señor juez, es que sí, la abogada Lady Reaño requería con urgencia obtener los actuados de la carpeta fiscal 16 para su estudio, además para su intervención en otras audiencias, como la prórroga de plazo que señala. Lo más lógico, señor magistrado, era que esta defensa técnica personalizada en la abogada Lady Reaño, pues solicita autorización a este despacho para que pueda hacer lectura de los actuados y solicitar con posterioridad los folios o los documentos que para ella eran urgentes. Señor magistrado, no existe ni solicitud de carpeta, de lectura de carpeta, ni solicitud de documentación urgente y necesaria que requería la abogada para poder ejercer su defensa. No existe en carpeta auxiliar
o carpeta fiscal principal de aquella documentación. Entonces, señor magistrado, ¿existe o no una falta de proactividad por parte de la defensa? ¿Existe o no una falta de diligencia por parte de la abogada Lady Reaño? Señor magistrado, la carpeta fiscal que los días 26 de mayo y 2 de junio que se le ha estado entregando a la abogada, déjeme decirle, señor juez, con todo el respeto que usted se merece y su judicatura, es que se ha realizado con un gran esfuerzo por parte del despacho. Porque, señor magistrado, estamos hablando de un aproximado de 370 tomos en carpeta principal y casi 2.000 anexos, haciendo un total de 4.000 folios por entregar. Lo que, señor magistrado, resulta humanamente imposible que la abogada del día de hoy, señalando que no se le ha entregado ninguna copia, nos venga el día de hoy y nos diga que se le debe entregar estas copias en el término de 8 días. Más aún, señor magistrado, que no se trata de un caso simple, sino que se trata, por el contrario, señor juez, de una investigación sumamente compleja. Entonces, señor magistrado, esta información que tiene la abogada también la ha compartido o también la tiene el abogado León Alba, toda vez que en mayo tenía esa información. Por tanto, señor juez, estando que se trata de una defensa conjunta, ella debió, o la abogada, perdón, hacer uso de esa información y tan solamente pedir algunas documentaciones que le sea útil para aquella audiencia o defensa de su patrocinado Cías Ramírez. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicito que se declare infundada el pedido de tutela de derechos. Le había preguntado, doctor Vargas, si todo esto ya se encuentra digitalizado o no. Señor magistrado, y gracias por la pregunta también. Se está haciendo un gran esfuerzo para poder hacer esta entrega de copias, que el día de mañana también existe una entrega de copias por parte de este despacho fiscal a la abogada Lady Reaño. Pero también existe, pues, señor magistrado, algunas limitaciones en las cuales también se han adjuntado al escrito del día de hoy de unos memorandos por parte de la fiscal encargada en su momento, Yulisa Vázquez, en licencia de la titular, que es la doctora Manuela Villar, en el sentido de que tan solamente el despacho cuenta con una impresora parcialmente en su funcionabilidad. En un momento se había señalado de que existían tres computadoras y una solamente escaneaba. Pero aún así, señor magistrado, se ha señalado como entrega de las copias un número de 20 tomos por cada día viernes que se ha implementado esta modalidad de entrega. Le he realizado 2 veces la misma pregunta y no considero satisfactoria su respuesta. Lo que yo le pregunto es, nuevamente le voy a preguntar, si está o no digitalizada toda esta información de los 370 tomos y los 2.000 tomos de carpetas auxiliares. ¿Y qué capacidad tiene toda esta información? El señor magistrado, esta información está digitalizada parcialmente. Entiéndeme, señor juez, que es una labor administrativa también esta labor de digitalización. Tengo entendido que existe ya una digitalización en la medida que se pueda realizar esta digitalización de manera completa, pero existe sí las digitalizaciones y que se le está entregando de manera proporcional, digamos, progresivamente
a la abogada Lady Reaño y es testigo y está en las actas de que se le está entregando esta información. ¿Cuánto calcula usted de que ya está digitalizado? Señor magistrado, es una pregunta sumamente difícil. No tiene información. Es una pregunta sumamente difícil, señor magistrado. Toda vez que se está haciendo los esfuerzos para poder entregar estas copias digitalizadas, y también no es lo más importante, pero sí existe, es una realidad de que existen estas limitaciones de logística en el despacho. No es el motivo por los cuales no se le está entregando, porque se está haciendo los esfuerzos para poder realizar la entrega de estas copias digitalizadas. Bueno, no creo que sea una pregunta difícil que hace el despacho, porque simplemente creo que la respuesta debería ser de manera objetiva. Si es que se encuentra o no, y si no tiene usted ese dato, obviamente no me lo podrá dar el dato. Pero yo creo que es más sencilla la respuesta que complicada la pregunta. Entiendo que no tiene usted ese dato de que qué cantidad de información está digitalizada o no. Señor magistrado, lo concreto es de que lo digitalizado es lo que se le ha entregado a la abogada Lady Reaño. Que es una aproximada de 40 tomos. Sí, pero es aproximadamente ni 10% de la información que obra en la carpeta fiscal, porque si son 370 tomos, más 200 tomos de carpetas auxiliares, no es ni el 10%. Y usted ha calculado aproximadamente, claro, por otro lado hay que ver también qué capacidad de revisión hay de toda esta información, ¿no? Por eso todo eso hay que ponderarlo. A ver, la defensa, derecho a réplica. Sí, señor magistrado, primero para señalar que yo no ejerzo ninguna defensa conjunta con el doctor Alba. No existe una defensa conjunta. El doctor Alba fue subrogado automáticamente con mi apersonamiento. Yo ejerzo una defensa exclusiva del señor Osías Ramírez, quien se encuentra presente acá y se ha logrado para dar fe de ello. Asimismo, señor magistrado, debo señalar que nosotros somos conocedores de que hemos vivido en pandemia y todo el tiempo de pandemia se ha digitalizado todo. Estamos hablando, señor magistrado, de que desde el año 2020 hasta el año 2023 que nos encontramos, todo se encuentra digitalizado. O sea, el representante del Ministerio Público quiere alegar. Pero ¿por qué dice usted, doctora, que todo se encuentra digitalizado? ¿Por qué? ¿Qué dato objetivo Porque en pandemia debido a la pandemia, lógicamente, empezaron a digitalizar todo, hasta los expedientes judiciales, señor magistrado, o de repente no lo recuerda. Tenemos digitalizadas las carpetas fiscales, todos los escritos, todo era virtual, todos los accesos y todos los ingresos de documentación eran de forma digital por los correos. ¿O es que de repente tal vez nos estamos olvidando de esos pequeños detalles, de que desde ahí estamos utilizando las tecnologías y desde ahí toda esa información se encuentra digitalizada hasta la fecha? Ahora, a mí me han entregado los tomos, se supone, de las primeras etapas, de los primeros años de investigación, que son los primeros 40 tomos, que no son nada, efectivamente, como usted mismo lo ha referido, a todos los 380 tomos de la carpeta principal. Ahora, el señor fiscal también refiere que hay 2.000 tomos más, cosa que es falso, ni siquiera sabe esa información. 2.000 tomos más de carpetas auxiliares, 2.000 tomos de carpetas auxiliares, eso es una mentira. Esa es una completa mentira. Yo cuando he ido me han dicho que existe un índice
que tengo que cancelar 99 soles de carpetas auxiliares, pero que es mucho menos de lo que es la carpeta principal. No son 2.000 tomos de carpetas auxiliares. Entonces, la información que él debe de brindar es una información concreta, señor magistrado, objetiva, veraz. O sea, estamos hablando, creo, entre órganos, operadores de justicia, que debemos de, entre miras de llegar a un debido proceso con las garantías procesales mínimas, tanto para mi patrocinado como para el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva de su despacho y también para el representante del Ministerio Público pueda representar la legalidad, todo se debería de hacer respetando las garantías mínimas, tanto de nosotros como justiciables que queremos acceder a una justicia con el respeto del debido proceso, como también con una objetividad y parcialidad y un conocimiento objetivo de las cosas, para poder resolver su despacho de forma objetiva, imparcial y también atendiendo las necesidades y requerimientos que nosotros queremos acceder a la justicia en su despacho. Correcto. A ver, doctor Vargas, finalmente. Señor magistrado, si la abogada Lady Reaño pone en tela de juicio la función fiscal que yo ejerzo, yo también pongo en tela de juicio la falta de diligencia que tiene la abogada, porque en la providencia fiscal 24, en el párrafo, y que la doctora misma lo ha señalado, lo ha agregado a los escritos, señala pues que se le está dando cuenta de que existe una carpeta principal que cuenta con más de 370 tomos y un aproximado de 2.000 tomos en carpetas auxiliares. Entonces, señor magistrado, ¿quién falta la verdad en esta audiencia? Por otro lado, no es óbice, señor magistrado, de que el hecho de que el estudio jurídico esté en Trujillo, eso no es óbice, señor magistrado, para poder no hacer una defensa diligente y apersonarse al despacho para poder obtener las copias de su patrocinado. Por otro lado, señor juez, en el escrito de apersonamiento, la doctora se apersona, pero no señala de que deja de lado la defensa de León Alba. Entonces, señor juez, debemos interpretar que existe una defensa conjunta por parte del abogado León Alba, que ya ha estado ejerciendo defensa del señor Rever Joaquín Ramírez Gamarra hasta mayo de este año. Es decir, señor juez, ¿son otros domicilios que se ha señalado? Sí. Señor magistrado, las copias de entrega de documentación de la carpeta fiscal se los ha juntado al escrito del día que ha tomado conocimiento el día de hoy, en las cuales se le está haciendo entrega de actuados a la defensa de León Alba, que en su momento tenía como abogado, que en su momento patrocinaba al señor Rever Joaquín Ramírez Gamarra. Entonces, señor juez, estamos hablando que la abogada el día de hoy se presenta y exige al Ministerio Público que en 8 semanas se le entreguen unas copias que ya debería tener conocimiento por parte del abogado que en estos momentos también ejerce defensa del señor Osías Ramírez. Su escrito, señor magistrado, de la abogada está también en el escrito en los folios que la doctora ha presentado. En todo caso, señor magistrado, también lo hemos presentado nosotros, y en la cual se apersona al proceso sin apartar al abogado antes señalado. A ver, doctora Reaño, ¿se había señalado otro domicilio? Claro, mi casilla electrónica, la 104134, señor magistrado. Consigné donde tienen que notificar que es mi correo electrónico, que es otro. ¿Y dónde tiene el domicilio? Mi domicilio fiscal es en la casilla. El abogado León. No, ¿dónde tiene su domicilio?
No sé, desconozco. Yo no tengo defensa. Yo no lo conozco, señor magistrado. No sé quién es él. ¿No conoce usted al doctor No León? conozco al doctor León. Yo no tengo ningún contacto con él. Mi estudio es el estudio jurídico Reaño Álvarez y Asociados, es de Trujillo, señor magistrado. Correcto. Tengo la cinta verde. Yo no soy de acá, bueno, no soy de Lima, ¿no? Por eso ¿Cómo es que, cómo están haciendo para recoger estas copias? señor Dos magistrado, viernes que han, los todo, dos días del 26 de mayo y 2 de junio, ¿cómo están haciendo? he tenido que venir desde Trujillo un día, entonces como por temas también económicos, ¿no? O sea, influyen en gastos también para mi patrocinado y todo eso. Entonces, he autorizado yo a una persona para que pueda recabarlo en mi nombre la semana pasada, ¿no? Sin embargo, ya para mañana yo voy a ir a recabarlas. El día de mañana yo me voy a personar a recabarlas. Entonces, estoy alternando así, porque también no olvidemos de que es una información delicada, una información privada que se tiene que cautelar, ¿no? Y proteger. Bien, ¿alguna precisión sobre la pregunta que se ha hecho, señor fiscal? Si me puede repetir, señor magistrado, cuál es la pregunta, disculpe. Le preguntaba si conocía al doctor León, por ejemplo, o quién estaba viniendo, porque como manifiesta que no es de la ciudad, de la ciudad de Lima, la doctora, había delegado a otra persona o ella también estaba viniendo y eso también implicaba costos. Señor magistrado, nosotros tenemos consignado en carpeta que se encuentra el señor Eduardo León Alba como abogado del señor Osías Ramírez. Entonces, ¿cómo es que el patrocinado, en este caso del señor Osías, no ha informado de tal situación a la abogada Lady Reaño? ¿De que a la fecha tiene un abogado que está consignado en esta carpeta fiscal? Si es que de repente no lo sabe la abogada Lady Reaño. Bueno, pero en todo caso, si hay esta discrepancia en lo de las defensas, entiendo que el Ministerio Público haya tenido que solicitar alguna precisión al respecto, porque si manifiesta la doctora Reaño de que ni siquiera conoce al doctor León Alba, entonces no es una defensa conjunta como supone el Ministerio Público. Se supone, claro. ¿Algo más, señor fiscal? Es todo, señor magistrado. Se declara cerrado el debate y vamos a emitir decisión judicial. 1, parte dispositiva. A ver, un minuto, por favor. Uno, parte dispositiva desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video, habiendo escuchado a la defensa técnica de Osías Ramírez Gamarra, la doctora Lady Reaño Álvarez, así como a su representante del Ministerio Público, el doctor Jorge
Vargas suelto. 2, parte considerativa, considerando primero. Se solicita tutela de derechos, conforme lo prevé el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal, por considerar que se vulnera el derecho de defensa y que deben dictarse las medidas correctivas, toda vez de que se ha personado al Ministerio Público en defensa de Osías Ramírez Gamarra, solicitando copias digitales de todos los actuados. Y se ha dispuesto que todos los viernes se le entreguen 20 tomos. Y aproximadamente, si esto se materializa, tendrían que esperarse de 6 a 8 meses para contar con toda la carpeta fiscal. Considera que es un plazo desproporcional que vulnera el derecho de defensa, de igualdad de armas, asimismo de que como tiene su estudio fuera de la ciudad de Lima, en Trujillo, y eso demandaría un gasto adicional, por lo que debe ordenarse que el Ministerio Público, dentro del plazo de 8 días hábiles, les otorgue las copias que están solicitando. Segundo, por su parte, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el pedido de tutela, ya que no se ha denegado las copias que se está ejerciendo defensa conjunta con el abogado León Alba, ya que no se le ha subrogado, y esa persona, y a este abogado se le ha venido entregando copias. No hay una afectación concreta, que en todo caso debería solicitarse las copias que se requieran previo estudio de los actuados y pedir las copias pertinentes. Que se tratan de 370 tomos, la carpeta fiscal y 2.000 tomos de carpetas auxiliares. Tercero, el Código Procesal Penal establece en el artículo 71 sobre los derechos del imputado, inciso 1, que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Inciso 4, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales,
puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Cuarto, conforme lo dispone el sexto pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el acuerdo plenario 4/2010 del 16 de noviembre, establece en el fundamento 11 que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es entonces la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige en un juez de garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado en que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, responsabilizando al fiscal o a la policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio, reparadora que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión, o protectora. Quinto, en ese escenario, toda persona tiene el derecho a ejercer su defensa desde los primeros actos de la investigación. El irrestricto derecho de defensa. Y esto comprende, como no, como se requiere en el caso que nos ocupa, contar con las copias de este voluminoso expediente fiscal, que de acuerdo a lo ha señalado el Ministerio Público, se trata de 370 tomos y 2.000 tomos de carpetas auxiliares. Ello con la finalidad de ejercer válidamente los derechos que están previstos en el artículo 71. En cualquier estado del proceso. Entonces, la pregunta que subyace de todo este debate que ha surgido en el pedido de tutela de la defensa técnica del imputado Cía Ramírez es que si es un plazo razonable el contar con toda la carpeta o el expediente fiscal en aproximadamente 6 u 8 meses, de acuerdo a lo que ha programado el Ministerio Público, porque tampoco queda duda al respecto. Hay aseveración al respecto
sobre este tema, de que no sea denegado, sino que sea programado todos los viernes para la entrega. Entonces, ¿es un plazo razonable 6 u 8 meses para contar con la carpeta fiscal? Este despacho considera que no. Porque, como señala la defensa, el artículo 71 del Código Procesal Penal y que hemos dado cuenta, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Y esto abarca a todos los mecanismos legales que nuestro ordenamiento adjetivo prevé. Más aún que se tratan de copias digitales las que se solicitan, no copias físicas, ya materializadas en papel. El Ministerio Público no da un dato cierto, simplemente se ha limitado a decir de que no estaría digitalizado todo. Cuando se le preguntó cuánto pesaba toda esta información, tampoco se supo dar una respuesta al respecto. Es por eso, dentro de la proporcionalidad que este despacho, y atendiendo también a la voluminosa documentación que se ha dado cuenta que son 370 tomos, y a la capacidad que pueda tener también, por otro lado, la defensa de poder revisar toda esta información, ¿no? Porque, si bien es cierto, se puede tener toda esta información a la mano, pero el poder revisarla también es algo a tener en cuenta. Y es por eso que este despacho va a amparar en parte el requerimiento, disponiendo que en un plazo menor pueda ser entregada toda esta información. Que no es menos cierto que efectivamente, desde el surgimiento de la pandemia, se están digitalizando los documentos, pero obviamente entiende este despacho que realizando el Ministerio Público una labor investigativa en el aspecto, en la especialidad penal, con los datos objetivos dados a conocer en esta audiencia, no son tan certeros para establecer un tiempo menor, por lo que consideramos de que a lo antes expuesto
a lo que pueda pesar esta información y a la capacidad de su revisión, es que pueda otorgarse toda esta información en no más de un mes. Y es así como este despacho dispondrá como medida correctiva que el Ministerio Público materialice esta entrega siendo hoy 8 de junio, hasta el 7 de julio del presente año. Por los fundamentos expuestos, 3. Finalmente, un considerando adicional. El Ministerio Público estaba alegando de que se estaba ejerciendo una defensa conjunta con el señor abogado León Alba, pero ha manifestado la defensa técnica de que ni siquiera conoce a este abogado. En todo caso, si la Fiscalía consideraba que se estaba ejerciendo una defensa conjunta y que no se había subrogado al anterior abogado, como así ha manifestado la doctora Reaño, que sí ha habido una subrogación y que ni siquiera, si no lo conoce al doctor León Alba, entonces entendemos que no es una defensa conjunta, por lo que no puede ser de recibo las afirmaciones que hace el Ministerio Público, porque en todo caso de considerarlo así, tendría que haber emitido la providencia correspondiente para que esta circunstancia pueda ser aclarada por la misma parte. Por eso, esto no es un dato objetivo y esta alegación no puede ser de recibo. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara fundada en parte la tutela de derecho solicitada por Josías Ramírez Gamarra, oralizada en esta audiencia por la doctora Lady Reaño Álvarez. Segundo, dispongo que el Ministerio Público hasta el día viernes 7 de julio materialice de manera efectiva la entrega digitalizada de las copias que requiere la defensa técnica del imputado Josías Ramírez Gamarra, quedando obligada la doctora Reaño Álvarez en proporcional el soporte magnético que con capacidad suficiente que pueda albergar toda esta información.
debiendo el Ministerio Público levantar las actas que correspondan. Todo ello bajo perseguimiento de, en caso de incumplimiento, de ponerse en conocimiento del órgano de control del Ministerio Público y de la Fiscalía Superior, de la cual depende la Fiscalía Especializada. Cuarto, dispongo que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencia. Tómese razón y hágase saber. El Ministerio Público. Usted, señor magistrado, se apela en este acto, señalándolo. Sí, señor magistrado. Se apela esta resolución y Ya, para correcto. poder fundamentarlo en el plazo correspondiente. Correcto. La defensa. Conforme, señor magistrado. Por interpuesto el recurso de apelación, se sustentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento objetivo, bajo apercibimiento de ser desestimado. Concluye esta audiencia, siendo las 18 horas con 11 minutos. Buenas tardes.